Amados hermanos, queridos amigos, Dios les bendiga. Bienvenidos a su canal, Una Palabra de Dios para ti. Bajo el lema, leamos la Biblia juntos. El estudio de hoy está basado en Hechos 16:31. El apóstol Pablo y Silas. Siempre que el apóstol Pablo y Silas caminaban para el lugar de oración, los perseguía una chica que tenía un espíritu de adivinación y daba gritos detrás de ellos. Veremos también qué hizo el apóstol Pablo. Veremos también por qué los pusieron en la cárcel. ¿Qué sucedió después del encarcelamiento? Amados hermanos, leamos Hechos 16:31. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Para ser sinceros, amados hermanos, todos nosotros los cristianos anhelamos que toda nuestra familia venga a los pies de Cristo, ¿sí o no? Pues el estudio de hoy vamos a ver a quién se le dijo estas palabras: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas de los azotes y se bautizó enseguida él y todos los suyos. Aleluya. Amados hermanos, queridos amigos, antes de continuar les invito a que se suscriban a nuestro canal de prédicas Una Palabra de Dios para ti. Suscríbanse, denle like a la prédica para que sea YouTube ayudándonos, ¿verdad?, a enviar esta prédica para que más personas escuchen el mensaje de la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno y misericordioso, amados hermanos. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31 al 33 fue lo que leímos. Cree en el Señor Jesucristo. Eso significa fe, amados hermanos. Fe en el Señor Jesucristo. Fe es creer en Dios que existe. No lo ves, pero lo sientes. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en el verso 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor. La palabra es la Biblia. Y este varón creyó la palabra que salió de la boca del apóstol Pablo. La pregunta de hoy es: ¿cómo usted puede creer en Jesús? Querido amigo, la pregunta es: ¿cómo usted puede creer en Jesús? Respuesta: oyendo y leyendo y creyendo la Santa Biblia, escuchando prédicas en donde prediquen de Jesucristo crucificado. Para que entendamos mejor la historia, déjeme contarle que el apóstol Pablo junto con Silas estaban presos por predicar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo y hacían milagros en el nombre de Jesús. Entonces ahora es necesario que vayamos a las Santas Escrituras. Leamos Hechos 16 del versículo 16 al 34 para que entendamos qué fue lo que le sucedió al apóstol Pablo y a su acompañante Silas. En el 16 nos dice la palabra: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro
una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Se da cuenta que existe el espíritu de adivinación? Por supuesto, algo que no es de Dios. Existe. Usted sabe que mucha gente visita a brujos, brujas, ¿verdad? Allí la gente que hace eso condena sus almas. No es bueno, no es cosa de Dios. Lo vamos a ver más adelante. 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Oiga, estaba diciendo la verdad, pero todas las veces los señalaba cuando Silas, ¿verdad?, y Pablo iban a la oración. Ella salía y decía: vean, esos hombres son hombres de Dios, anuncian el camino, ¿verdad? Usted, si oye algo así, que va a decir: wow, sabe que nosotros somos de Dios, ¿verdad? Pero oiga, lo que es tener el Espíritu Santo, vamos a ver qué fue lo que hizo el apóstol Pablo. En el 18 dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aleluya. Dios es poderoso. ¿Qué hizo Pablo? Ordenó al espíritu de adivinación que saliera de la muchacha. Nota: mucha gente visitaba a esta muchacha para preguntarle cosas, por lo cual ella ganaba mucho dinero y posiblemente mucha gente le tenía por profeta, pero esto no era de Dios, amados hermanos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando oigamos cosas, ¿verdad?, que la gente diga. Aparentemente puede caer la persona en el engaño cuando no es cosa de Dios, porque son espíritus de adivinación. En estos tiempos hay mucha gente llamándose profetas y hablan muchas cosas y dicen: así dice Dios. Ahora le hago la pregunta a usted: ¿ya examinó a esos espíritus para asegurarse si son cosa de Dios? El apóstol Pablo lo hizo. Muchos días esta muchacha con ese espíritu de adivinación los perseguía señalándolos. Pero el apóstol Pablo un día se cansó de tanto y regresó y le ordenó, no le habló a ella, le ordenó al espíritu: sal de ella, y al instante, por supuesto, lo hizo en el nombre de Jesús, porque nuestro Señor Jesucristo es poderoso. Jesús es Dios. Jesús, aleluya, es nuestro Salvador. Por lo tanto, el apóstol Pablo dijo: en el nombre de Jesús, fuera espíritu de adivinación, y al instante salió y la dejó tranquila a la muchacha. Pero eso le trajo problemas, por supuesto, al apóstol Pablo, porque esta chica, ¿verdad?, tenía amos, o sea, trabajaba para cierta gente, la cual esta gente hacía mucho dinero. Ahora no van a hacer más dinero, porque ese espíritu de adivinación salió de ella. 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. Quiere decir, los agarraron, llamaron a la policía, los agarraron, ¿verdad? ¿Y qué hicieron con ellos? Y los trajeron al foro ante las autoridades.
20. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, porque somos romanos. ¿Se da cuenta? Ellos no estaban adorando al Dios Todopoderoso, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Israel. Ellos tenían sus ídolos, ellos adoraban otros ídolos, eran romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con vara. Esta gente ordenó que golpearan con vara a Pablo y a Silas por el milagro que habían hecho en el nombre de Jesús. Esta gente se estaba metiendo en problemas, iban a ver el poder de Dios. 23. Después de haberles azotado mucho, oiga, en el 23 dice, después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel. Vea, estos hombres todos golpeados de sus espaldas, ¿verdad? Ahora, así después de golpearlos, azotarlos con palos, los meten a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Como quien dice, estos dos son especiales, enciérrenlos, ¿verdad? 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Se da cuenta? No lo metió en la cárcel hacia enfrente, sino que buscó lo más metido, lo más profundo, hasta allá se los llevó. Pero ¿qué pasó? Allí le amarró los pies al cepo, ¿verdad? Entonces estos hombres estaban amarrados, estaban en lo profundo de la cárcel. Entonces aquí vienen unas preguntas. ¿Se podrán escapar Pablo y Silas? ¿Será que quieren escapar? ¿En qué estarán pensando estos hombres de Dios, amados hermanos? Entonces ahora Pablo y Silas no solamente están presos, sino que están maltratados, mayugados, golpeados con varas. Imagínense cómo tendrán su espalda el apóstol Pablo y Silas. ¿Pero qué hicieron? Pues ellos solo iban, ¿verdad?, al punto donde oraban, al punto de oración, a donde ellos se reunían para orar al Dios Todopoderoso. Pero esa mujer, esa muchacha, los perseguía, pero con ese espíritu de adivinación, el cual Pablo lo reprendió en el nombre de Jesús. Y salió, aleluya. Dios es poderoso, nuestro Señor Jesucristo, aleluya, es poderoso, ¿verdad? Él sigue haciendo milagros, así como hacía milagros el apóstol Pablo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo continúa haciendo milagros, queridos hermanos. Solo necesitamos tener fe. Entonces, ¿cómo estarán estos hombres? ¿Qué estarán planeando? ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué haría usted estando preso, golpeado? En el 25 está la respuesta. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos les oían las alabanzas que cantaban Pablo y Silas. Vea usted lo que es el poder de Dios y su Santo Espíritu. La fe, ¿verdad? La fe que tenía el apóstol Pablo, la fe que tenía en Dios el apóstol Pablo y por supuesto Silas, ¿verdad? Ellos estaban alabando al Señor, estaban cantando alabanzas, están en un gran problema, están presos. Pero ¿qué hacen ellos? Alabar y glorificar el nombre de Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Debemos de tomar a Pablo como un gran ejemplo?
a Pablo y a Silas metidos en un gran problema, pero ellos están alabando y cantando alabanzas al Rey de Reyes. Aleluya. Entonces en el 26, amado hermano, continúa. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos, oiga, de los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Oiga, los presos están ahora sin cadenas. Los presos ahora están libres, no hay paredes. 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Él dijo: se arruinó mi vida, se fueron todos los presos, me mato. Pensó matarse con la espada, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aleluya. Él entonces, pidiendo luz, el carcelero estaba en lo oscuro. El carcelero pensó matarse, pero escuchó la voz del apóstol Pablo. Entonces él pidió luz. ¿Sabe usted que Cristo Jesús es la luz para el mundo de pecado, para el mundo de tinieblas? Jesús es nuestra luz. Él nos da de su luz. Él nos sacó de las tinieblas. Él le puede sacar de las tinieblas a usted que anda en la vida del pecado, en el mundo de pecado. La invitación es para usted. Venga a los pies de Cristo. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Él estaba afuera cuidando, pero ahora ya no habían puertas, habían caído las puertas, se habían roto las cadenas de todos los presos y él estaba en oscuras, pidió luz, pero se precipitó adentro, cayó, está dentro de la cárcel junto a todos los presos, ¿verdad? Pero ahora se postró a los pies de Pablo y Silas. 30. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso es lo que nos tenemos que preguntar todos. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Ya se lo preguntó usted? Ahora es el día, ahora es el tiempo. ¿Qué debe de hacer usted para ser salvo? Aquí tenemos la respuesta. En el versículo 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Se da cuenta que el apóstol Pablo no dijo cree en otra persona? ¿Cree en la mamá de Jesús? ¿Cree en Pedro? ¿Cree en el discípulo Juan? No, ¿verdad? Porque no nos tenemos que engañar. Estas enseñanzas son luz, ¿verdad? Estas enseñanzas es para abrirnos los ojos y salir de la incredulidad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le dijeron. Es asunto de fe. Es asunto de que usted crea. Si su abuelo, su abuela o quien sea que le metió una idea errónea, ahora es tiempo que abra los ojos y entienda que el Salvador se llama Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro único Señor y Salvador. Ahí lo dijo todo. Jesús es la luz que necesita el mundo de las tinieblas. Jesús es el pan de vida que necesita el mundo. Jesús es el único camino que nos lleva a la presencia del Dios vivo. ¿Lo sabe? Jesús es mi y tu Salvador.
La pregunta que se hacen muchos: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer?, dijo el carcelero a Pablo y a Silas. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Yo te hago la invitación, querido amigo. Sal de las tinieblas, ven a la luz. Cristo es la luz. Acepta a nuestro Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador. 32. Y le hablaron la palabra del Señor. Esto me gusta. Le hablaron de la palabra del Señor. Usted sabe que la palabra es Cristo. Usted sabe que las enseñanzas de la Biblia nos llevan a Cristo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El carcelero, ahora él es un creyente. Él cree en nuestro Señor Jesucristo. El plan de Dios es perfecto. ¿Qué llevó a Pablo hasta allí? A estar preso. Si él iba a la casa de oración. Pero una muchacha le salía siempre a decir cosas. Y el Espíritu Santo le habló a Pablo. Y Pablo se dio la media vuelta molesto y le dijo: a ti te hablo, espíritu de adivinación, sal de ella. Inmediatamente salió de ella y esta muchacha ya normal, ¿verdad? No andaba hablando cosas ahí de adivinación ni nada de eso. Pero ahí le salió el problema con los dueños, los amos de esta muchacha, dice la palabra, que pues llamaron a la ley, a los hombres de la ley, a las autoridades y los metieron presos. Ahora ya estando presos, cantaban alabanzas, estaban alegres ellos, aleluya, llenos del Espíritu Santo, porque ellos no habían hecho nada mal. Ellos andaban pues evangelizando, ahora estaban cantando alabanzas, orando al Señor, y vino ese terremoto que removió esas puertas. Pero oiga, las cadenas también se rompieron. ¿Sabe que Cristo Jesús es el único que puede romper esas cadenas de adicción? Esas cadenas de vicios. Solo Cristo Jesús puede romper y transformar al hombre. Puede romper esas cadenas y transformarte. Dice en el 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Él era feliz, amados hermanos. Se llevó de la cárcel a su casa a esta gente y ahora les servía, ¿verdad?, alimentos. Pero él estaba gozoso que había conocido al Señor. Qué lindo, ¿verdad? Yo me siento gozoso también porque vine a los pies de Cristo. El plan de Dios es perfecto. Tuve que pasar por unas dificultades tremendas. Tuve que llegar hasta la cárcel para poder doblegarme y decir: te acepto, mi Señor Jesucristo. Usted que anda en situaciones malas, que anda en adicciones, no sé de tantas adicciones en cuál usted anda, o anda en todas, a usted le habla el Señor: venga a los pies de Cristo, antes de que le toque que visitar una cárcel, antes que le toque que visitar un hospital. Venga, reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Sabe que para Dios todo es posible? Pablo y Silas estaban presos y ahora el Señor los liberó. El carcelero era preso del pecado y ahora el Señor lo libertó. ¿Qué hicieron para ser libres? Sencillo. Solamente creyeron en el Señor Jesucristo.
Amados hermanos, siempre, siempre, siempre les insto con todo mi corazón que leamos la Biblia. Leamos la Biblia todos los días. El lema de nuestro canal Una Palabra de Dios para ti es: leamos la Biblia juntos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Suscríbase a nuestro canal, ayúdanos compartiendo, dejando un like y activando la campanita de las notificaciones para no perderse ningún video de nuestras enseñanzas. Dios le bendiga.